Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la importancia y el papel que jugaron los precursores en el proceso independentista de Perú y América. Van a identificar a los principales precursores reformistas y separatistas. Van a conocer la influencia que tuvieron los precursores en la intelectualidad de la época. Pero ¿quiénes son los precursores? Los precursores son los primeros hombres, son los primeros personajes que van a difundir ideas independentistas en el Perú. Por ejemplo, ellos escribían en el diario El Mercurio Peruano, que tratamos la clase anterior. Ellos pertenecían a ese grupo de intelectuales llamada la Sociedad Amantes del País. Eran aquellos, entonces los precursores, son aquellos que difunden ideas de patria, de independencia, de algo nuevo. Son también los que difunden la ilustración en el Perú. No es lo mismo un precursor que un prócer de la independencia, ¿ya? Los precursores son los que difunden ideas, los próceres son los que toman las armas y se enfrentan contra los españoles, ¿ya? Hoy día vamos a estudiar a los precursores. Los precursores se dividen en tres tipos: continentales, reformistas y separatistas. Primero vamos a hablar de los precursores continentales. Son aquellos cuyas obras, cuyos escritos, cuyos documentos tienen influencia no solo en el Perú, sino a nivel de todo el continente americano. Por eso se le llama continentales, ¿ya? Porque tienen influencia en todo el continente de América. Uno de ellos es un peruano nacido en Arequipa llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue un jesuita que en 1767 fue expulsado del Perú, se fue a Italia, y es en Europa donde Vizcardo y Guzmán, a través de cartas, va a pedirle apoyo al gobierno inglés para que apoye, para que ayude en la rebelión de Túpac Amaru II contra los españoles. Pero este apoyo, este financiamiento que pidió Vizcardo y Guzmán a Inglaterra, nunca le va a ser otorgado. Vizcardo de Guzmán escribe un documento muy importante llamado la Carta a los Españoles Americanos. Carta a los Españoles Americanos. ¿Quiénes son los españoles americanos? Los criollos. En este documento le decía a los criollos que ellos tienen el derecho de patria, tienen el derecho de gobierno, que por lo tanto ellos también pueden heredar el poder. Y hay que también tener presente que este documento Vizcardo y Guzmán lo escribe en idioma francés. ¿Quién se encarga de traducir al castellano este documento de carta a los españoles americanos? Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue un precursor continental nacido en la ciudad de Caracas, actual Venezuela, en el año 1750. Fue un precursor de la independencia de Venezuela y de América, un seguidor de los ilustrados, de los enciclopedistas. Él participó físicamente en tres grandes revoluciones: la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias y la independencia de América o de Hispanoamérica. Por ello a este señor lo van a llamar el hombre de las tres revoluciones, porque pelea en la Revolución Francesa, en la independencia de las 13 colonias, y acá en la independencia por América. Y como él era un ilustrado, va a fundar un grupo secreto. Los grupos secretos en Europa de ilustrados se van a llamar las logias. ¿Qué es una logia? Un grupo secreto de ilustrados que va a escribir publicaciones, van a escribir libros donde van a criticar al rey absolutista. ¿Cómo se va a llamar entonces la logia que va a fundar el señor Francisco de Miranda?
Se va a llamar en un primer momento la Logia de los Caballeros Racionales, pero posteriormente va a ser más conocida como la Logia de Lautaro. Tenemos ahora a un colombiano, nacido en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Su nombre es Antonio Nariño. ¿Por qué es importante Antonio Nariño? Porque traduce al castellano la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita originalmente en francés, después de la Revolución Francesa. ¿Quién traduce al castellano este documento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Fue Antonio Nariño. Ahora vamos a hablar de los precursores reformistas. Su mismo nombre lo dice, los reformistas son aquellos que solo querían reformas en el país, cambios, porque ellos sabían que si no había cambios por parte, cómo era el trato de España frente a los indígenas, frente a los pobladores, entonces en el Perú no solamente iba a haber un cambio nada más o una reforma, sino una revolución o una rebelión como la de Tupac Amaru II, por ejemplo. Por eso son reformistas, porque solamente se encargaban de, ellos que buscaban solamente reformas, no buscaban separarse definitivamente de España. Entre ellos tenemos a José Baquijano y Carrillo. Él es conocido por ser un abogado limeño, por ser el fundador de este círculo o de este grupo de intelectuales llamado a la Sociedad Amantes del País. José Baquijano y Carrillo, en el año 1781, realiza un discurso llamado El Elogio a Jáuregui, que en realidad no era un elogio, sino todo lo contrario, una crítica. ¿A quién? ¿Y quién era Jáuregui? Jáuregui era el virrey del Perú, Agustín de Jáuregui. Y es ahí donde en este discurso Baquijano y Carrillo critica al virrey. En realidad no es un elogio, sino que lo ponen de manera irónica, porque es una crítica al virrey Agustín de Jáuregui. Ahora, la clase pasada te mencioné que estos intelectuales que escribían en el periódico del Mercurio Peruano, por ejemplo, no lo hacían con su nombre completo, no lo hacían con su nombre real, sino con seudónimos. ¿Cuál era el seudónimo de Baquijano y Carrillo? Cefalio, ¿ya? Cefalio, como suena. Cefalio va a ser el seudónimo de José Baquijano y Carrillo. Luego tenemos a Hipólito Unanue. Él es un médico, político, profesor de anatomía en la Universidad de San Marcos. Hipólito Unanue nace en la ciudad de Arica, que ahora es Chile, ¿no? Médico de profesión, colabora en el Mercurio Peruano. Él incluso eh, hace la primera publicación en el Mercurio Peruano, llamada La Idea General del Perú. Recuerda, Hipólito Unanue realiza la primera publicación en este periódico del Mercurio Peruano llamada La Idea General del Perú. Él revoluciona la medicina en el Perú porque es el primero en abrir cadáveres y enseñarles en vivo y en directo a sus alumnos cómo era el funcionamiento del cuerpo humano. Revoluciona la medicina en el Perú. Por esta razón también Hipólito Unanue va a organizar una escuela, la Escuela de Medicina de San Fernando, de la Universidad San Marcos. ¿Quién va a ser el que va a organizar, que va a dirigir esta escuela? Hipólito Unanue. También destaca por ser un buen político, porque en un primer momento fue asesor o consejero de los últimos virreyes. Fue asesor del virrey La Pezuela, asesor del virrey La Serna. Pero cuando llegaron los libertadores, José de San Martín y Simón Bolívar, él dejó de apoyar a España. Y ahora Hipólito Unanue se convierte pues en un rebelde, ¿no?
Y él va a apoyar ahora a José de San Martín, se va a convertir en su ministro de Hacienda y también va a ser ministro de Hacienda del señor Simón Bolívar. Ahora vamos a hablar de Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza, chicos, es un sacerdote, como puedes ver ahí, abogado de profesión, nacido en la ciudad de Chachapoyas, Amazonas. Él es llamado el maestro de próceres y precursores, porque fue profesor y muchos de sus alumnos en tiempo, en tiempos futuros, en tiempos futuros se van a convertir en próceres de la independencia, en futuros precursores. Por eso lo van a llamar el maestro de próceres y precursores. Destaca también Rodríguez de Mendoza por ser el director más importante del Convictorio San Carlos. Como lo vimos la semana pasada, en esta institución se difundía la ilustración. Es también considerado el padre del liberalismo peruano. Ahora vamos a hablar de los precursores separatistas. Su mismo nombre lo dice, son aquellos que buscaban la separación definitiva de España, buscaban la independencia. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a José de la Ribagüero. José de la Ribagüero Jóvenes nace en Lima, va a ser también un gran abogado, pero con el tiempo se va a convertir en el primer presidente del Perú, a través de un golpe de estado llamado el Motín de Balconcillo, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero recuerda, ¿no? José de la Ribagüero se convierte en el primer presidente del Perú. Su seudónimo de este señor era La Prubonena. ¿Cómo suena? La Prubonena, que en Europa era un término o una palabra que se utilizaba para hacer referencia a la intelectualidad. Él escribe un documento llamado 28 causas del por qué separarnos de España. También tenemos a otro precursor separatista, nacido en la ciudad de Huamachuco, en la Sierra de la Libertad. Este señor se llama José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario de Sayán, ya que falleció su esposa y vivió solo en la ciudad de Sayán, en Lima. Él va a fundar un periódico o un diario llamado La Abeja Republicana. Sánchez Carrión va a ser un ferviente partidario del sistema republicano como forma de gobierno. Este señor va a ser el brazo derecho de Simón Bolívar en el Perú. Va a ser secretario de gobierno de Simón Bolívar en el Perú. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. Sus preguntas a continuación. Muchas gracias.